Hola compañeros, mi nombre es Bernardo, voy a tratar de contarle algunas sensaciones respecto del prefacio, alguna cosita y del capítulo 1 de la estructura de las revoluciones científicas. Bueno, el prefacio me resultó interesante, voy a evitar mencionar nombres y fechas porque realmente no es algo que me interese. Eh, para sostener esto voy a traer una anécdota que creo que leí por ahí en internet de, del filósofo Heidegger, que parece que estaba dando una clase sobre Aristóteles y como no estaba diciendo nada acerca de la biografía de Aristóteles, los alumnos le empezaron a preguntar, bueno, díganos algo biográfico. Y Heidegger parece que dijo, bueno, Aristóteles nació, trabajó y murió. Entonces con esto entiendo que lo que importa es el texto, las ideas. Entonces, bueno, volviendo al texto del prefacio, lo primero que me llamó la atención es que el prefacio es simplemente un cuento de un hombre que cambió de carrera. Desde el inicio, digamos, uno se da cuenta que la sorpresa que le causó entrar de la historia a la historia de la ciencia, digamos, y como eso socavó, creo que él dice, sus conceptos básicos sobre la física y la naturaleza de la ciencia. Una pequeña cita dice, el resultado fue un cambio drástico en mis planes profesionales, un paso de la física a la historia de la ciencia, y luego, gradualmente, los problemas históricos relativamente integrados a las inquietudes más filosóficas, que me habían conducido inicialmente hacia la historia. Bueno, esto en la página 9. Bueno, del prefacio a eso, digamos, realmente me conmovió un poco eso. Después voy a entrar en el capítulo 1 porque este es el segundo video que hago. En el primero duró como 20 minutos, entonces lo voy a cortar. El capítulo 1 se llama Un papel para la historia. Bueno, entonces lo primero que se me surge preguntar es ¿por qué le pone ese título? Entonces, volviendo al prefacio, ahí entiendo, digamos, dadas todas las ideas que él propone en el prefacio, uno puede entender, digamos, el hombre viró hacia la historia de las ciencias, desde una ciencia dura como la física. Bueno, ahora, ¿qué hacer con la historia de las ciencias? ¿Qué me puede decir la historia de las ciencias en cuanto a las ciencias? Entonces, es su formación misma de físico, creo que es lo que le hace ver más allá del interés intelectual por la historia, lo que tiene que existir es una utilidad. ¿Cómo puede la historia de la ciencia cambiar la imagen de la ciencia? Dice. No recuerdo bien dónde escuché otra cosa que dice que estudiar la historia de las matemáticas no es estudiar las matemáticas, sin embargo, si uno estudia la historia de la filosofía, está haciendo filosofía. Con esto, bueno, queda claro y nos me ayuda a comprender que Kuhn está estudiando filosofía y no está estudiando física, ¿no? Me gusta mucho algo que dice al principio del capítulo acerca de la imagen de la ciencia, que ha sido trazada por los científicos naturales. Algo así como si los textos científicos, dice, fueran para la ciencia lo que un folleto turístico a una ciudad, dice. Esto me parece bastante ilustrativo y claro, ¿no? La imagen de la ciencia que se logra es algo condescendiente, digamos, benévolo, cerrado, digamos, y no hay crítica, y quizá tampoco hay contexto. Entonces Kuhn lo que se propone es cambiar esa imagen de la ciencia incorporando una dimensión histórica de la actividad de la investigación. En lugar de ver el desarrollo de la ciencia como un proceso de acumulación de ideas, de conceptos, de técnicas, de conocimiento, propone enfocarse sobre las dudas. Yo lo que veo es que a él le interesa esa filtración, ¿no? Las preguntas, las dudas. Para la historia de la ciencia, dice, ya no es posible mostrar simplemente los descubrimientos individuales aislados, que se supone que se van acumulando y contribuyen a la ciencia. Digamos, lo que se trata es de dar una integridad histórica a la imagen de la ciencia, y se incorpora en lo que podría llamarse un contexto histórico. Él lo ilustra muy bien con un ejemplo
de Galileo. Dice, no hay que hacer preguntas respecto de las opiniones de Galileo y contrastarlo con la ciencia moderna, sino sobre la relación entre las opiniones de Galileo y las opiniones de sus contemporáneos. Esto está en la página 23. Bueno, esto se refiere con una imagen de la ciencia que es lo que él va a ir desarrollando en el texto. Otro punto que me pareció importante es sobre las diferentes escuelas científicas que se disputan en el campo de la ciencia. Kuhn afirma que lo que las diferencia no es el método, sino, y voy a citar textual, sus modos inconmensurables de ver el mundo y de practicar en él las ciencias. Cuando leí esto, por supuesto, lo primero que se me vino a la cabeza es otros textos que hemos leído en el curso, sobre la palabra inconmensurables también me gustó, digamos, modos inconmensurables de ver el mundo. Entonces, acá aparece las creencias de Ortega y Gasset o el conocimiento práctico de Oakeshott, ¿no? Kuhn señala cómo las creencias son un elemento importante para la ciencia, las rescata, porque el conjunto de incidentes personales, que él lo llama, o históricos, termina por formar las creencias que tiene la comunidad científica y a su vez esto va a determinar el modo de ver el mundo. Bueno, y después Kuhn se mete en el terreno de la educación. Entonces dice, bueno, los estudiantes se preparan para la práctica profesional científica, la educación que reciben los formatea con una mentalidad determinada, ¿no? Van a tener una determinada imagen de la ciencia y eso se va a ir reproduciendo. Entonces, esta imagen que van a recibir, este compartimiento que reciben, va a determinar también las preguntas que los científicos se van a hacer y las preguntas que no se van a hacer también. Esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, esto él lo menciona como un elemento de arbitrariedad y a su vez tiene impacto sobre el desarrollo científico. Los científicos de la ciencia normal predican suponiendo que la comunidad científica sabe cómo es el mundo. Se esfuerza la naturaleza a entrar en ese modo de investigación científica. Después va a traer el concepto de subversivo. La ciencia normal suprime fuertemente innovaciones fundamentales debido a que resultan necesariamente subversivas para los compromisos básicos. Acá me aparece la imagen de Giordano Bruno, que fue un tipo que quería proponer que el Sol era una estrella más, que la Tierra no era el centro del universo, que la Tierra giraba alrededor del Sol, en un momento donde la comunidad católica no era nada menos que la Inquisición. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, necesariamente lo consideraron subversivo para la época y lo prendieron fuego. Como afirma Kuhn, digamos, después Galileo va a tener, Giordano Bruno va a tener su lugar en la ciencia y Kuhn dice que la ciencia normal no puede suprimir los avances por demasiado tiempo. Para terminar, voy a describir brevemente lo que es el mecanismo de las revoluciones científicas. Digamos, la ciencia normal se pierde, se deja de lado las anomalías que aparecen, no puede dejar de lado las anomalías que van surgiendo en la comunidad. Las anomalías son subversivas del statu quo de la ciencia y las creencias. Digamos, se comienza a investigar de otra forma ante el reconocimiento de estas anomalías. Se comienza a desarrollar un conjunto nuevo de investigaciones extraordinarias. Se consigue una nueva acumulación, nuevos compromisos, nuevas conquistas científicas y hace un nuevo piso para la práctica de la ciencia. Y bueno, esto básicamente es el esquema de la revolución científica y él lo llama como son episodios destructores de la tradición. Kuhn menciona los ejemplos de Copérnico, Einstein, Newton. Cada uno de ellos produjo un cambio no solo en la teoría científica, sino también en los problemas y las preguntas disponibles para la investigación, en las normas, en la imagen de la ciencia y en el modo de ver el mundo. Y bueno, y también en la imaginación científica, es un concepto que también lo escuché en una de las exposiciones y me pareció un término sutil, digamos, muy interesante, como una revolución. Rompe y a la vez va a impactar sobre la imaginación científica. Esto no puede conducir más a una ampliación y una modificación de las visiones, incluso más allá de lo real. Bueno, hasta acá llegué, espero no haber tardado mucho y me quedan muchas más preguntas que respuestas.